Bienvenidos familia, estos son los anuncios para esta semana. Queremos recordarles que todos nuestros cursos ministeriales se imparten de manera regular, solo que virtualmente. Estudio bíblico para mujeres martes 6:30 de la tarde. Clases de inglés para niños martes 3 de la tarde. Estudio bíblico para niños mayores de 8 años jueves 4 de la tarde. Curso de teología sistemática jueves 7:15 de la noche. Nosara Kids Club sábados 9 de la mañana. Servicio dominical todos los domingos a las 12 mediodía. Si gustas unirte a cualquiera de nuestros ministerios, no dudes en contactarnos. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. En estos tiempos en los que no podemos estar juntos físicamente, Dios nos permite utilizar de estos medios digitales para poder seguir siendo familia y compartiendo la palabra del Señor y siendo la comunidad que somos. Recordemos que aunque tengamos dificultades, Dios tiene el control de todo y así como lo ha hecho a través de los tiempos, Él va a seguir dándonos las oportunidades de compartir su palabra y de compartir en comunidad. También queremos recordarles que si conocen a alguien que esté pasando por alguna necesidad en estos tiempos difíciles que estamos pasando, o si conocen a alguna familia, por favor que se comuniquen con nosotros o por medio de Esmeralda y así poder ayudarles en este momento. Y también recuerden que la iglesia sigue operando en todos sus ministerios y también sigue en su labor de ayuda a la comunidad. Por lo tanto, los diezmos y los dineros que se ofrezcan siguen siendo muy importantes para que la iglesia siga funcionando, así que los motivamos a seguir ofrendando según lo que Dios les ponga en el corazón. Ahora vamos a orar y después de esto viene una música de adoración y luego el mensaje. Señor, te damos gracias porque podemos estar acá juntos de nuevo, un día más. Nos tienes acá por una razón. Confiamos en que tienes el control de todo, confiamos en que tú amas a tu pueblo y que tú cuidas de tu pueblo en todo momento, sean momentos que percibamos nosotros como buenos o que percibamos como malos. Te damos gracias y te celebramos, Señor, porque eres lo que tenemos, aparte de ti no hay nada más y tú, Señor, eres suficiente. Te pedimos por el mensaje que va a desarrollar el Pastor Dani hoy y te pedimos porque nos cuides todos los corazones de toda tu comunidad, de toda tu familia, Señor, en todo momento. Amén. Amén. En tu amor por siempre.
Bueno, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy es una mañana nublada aquí en Nosara, rico, un poquito más fresquito de lo que ha estado en los últimos días. Espero que usted nos esté acompañando desde aquí, desde Nosara, y si nos está viendo desde afuera también les damos una gran bienvenida el día de hoy. Le pido que me acompañe a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos esta mañana. Padre Celestial, Señor, estamos ante ti agradecidos por el día que has creado, Señor. Agradecidos por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús, Señor. Agradecidos porque nos has dado tecnología y tú has dispuesto que el día de hoy esta sea la manera en que nos reunamos como iglesia. Señor, así que te pedimos, sabiendo que no estamos juntos físicamente, mas sí unidos espiritualmente, que tú nos alimentes por medio de la palabra que tenemos hoy, Señor. Te pido en lo personal por el tema de hoy, que me des sabiduría, Señor, para poderlo comunicar con amor, con respeto y lo más importante, que sea lo que tú querías para la iglesia, Señor. Ayúdanos verdaderamente y protégenos, Espíritu de Dios, a acercarnos a la verdad que está en tu palabra para nosotros hoy, a atesorarla y a querer vivirla. Te pedimos tu bendición especial en este rato, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene su Biblia con usted probablemente, y si no, le pido que la abra en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Yo le voy a leer el texto hoy del versículo 1 al versículo 6. Y usted me sigue ahí en su casa. Le leo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. El día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas basadas en esta primera carta del apóstol Pedro. Y creo que nunca deja de ser importante recordar que lo que tenemos enfrente de nosotros, lo que tenemos en esta carta, aunque nos lo está dando una persona, es la palabra de Dios. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y divinamente revelada por el Espíritu Santo a los autores bíblicos. Esta palabra, como los autores bíblicos la entregaron a nosotros, es perfecta. No contiene error y su consejo siempre nos va a llevar por caminos de bien, lo que se conoce como la inerrancia o la infalibilidad de la Escritura. El Señor ha puesto un sello divino sobre estos textos, estos 66 libros que encontramos en el canon bíblico. Esto que fue hablado por hombres en su totalidad, y es importantísimo que usted tenga esto cerca de su corazón conforme seguimos acercándonos al texto bíblico. En su totalidad es palabra de Dios. El mismo Jesús lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Estos 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, son lo que los cristianos debemos describir y recibir de la misma manera en que lo recibió Pedro, como una semilla incorruptible
dada por Dios con un poder divino que vive y que permanece para siempre. En su totalidad, la Biblia contiene el consejo de Dios para nosotros, para sus hijos, para sus hijas, y ustedes recibirla de esa manera. Ella es completa y es suficiente para que el hombre de Dios sea perfectamente equipado para toda buena obra. Es en ella donde nosotros vamos a encontrar la buena voluntad revelada de nuestro Rey, del Rey para los ciudadanos del reino de los cielos, para nosotros que somos los extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, llamados a vivir entre el mundo aquí en la tierra de la manera en que nos deberíamos de comportar como ciudadanos del reino de los cielos, para que de esta manera cristianos, creyentes, ciudadanos de este reino podamos desplegar la maravillosa luz de Cristo, exaltar su nombre, cumplir sus propósitos, darle gloria y disfrutar, ser santificados mientras vamos caminando de su mano. En las últimas semanas hemos estado estudiando la manera en que Pedro nos revela la voluntad de nuestro Señor para vivir correctamente como ciudadanos de este reino. Pedro, después de habernos recordado en lo que habíamos denominado como la primera sección de esta carta, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, nos ha venido recordando, nos ha refrescado a nuestra memoria la obra maravillosa, llena de gracia y de misericordia de Dios con nosotros. Y a partir del versículo 11 empieza a girar esta carta y entrar en lo que conocemos como o que hemos denominado la segunda sección, donde ahora somos llamados, entendiendo nuestro llamado a caminar en santidad, como lo hemos visto en la primera sección, entendiendo lo que el Señor ha hecho en nosotros y el propósito que tiene Él con lo que ha hecho en nosotros y por nosotros, entendiendo que en Cristo hemos nacido de nuevo solo por la gracia de Dios para ser constituidos y ser construidos como una casa o un templo espiritual, una nación santa, un real sacerdocio equipado con el poder del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, para nosotros poder así presentar nuestra vida como un sacrificio vivo y agradable a Dios, a caminar sometidos por causa del Señor bajo las diferentes estructuras que el mismo Señor ha creado y ha establecido, sabiendo y descansando nosotros, los cristianos, los ciudadanos, de que es por medio de ellas que Él va cumpliendo sus santos y buenos propósitos en este mundo y en nuestras vidas. Y que todo lo que hacemos sometidos al Señor, siguiendo la guía del Señor, es siempre bueno. Hemos sido llamados a mantener una conducta irreprochable, dice el capítulo 2, ante el mundo y a vivir correctamente ante los ojos de Dios aquí en la tierra. Esta es nuestra meta. Y para esto, basados en nuestros estudios sobre cómo somos llamados a someternos a las autoridades civiles primeramente, después a nuestras autoridades laborales, como vimos en la semana pasada, hemos llegado a construir lo que consideramos este pilar fundamental, que es algo indispensable que exista en nuestras vidas para así nosotros poder alcanzar esta meta que queremos alcanzar. Esto es básicamente lo que resume lo que hemos venido desarrollando en las últimas 3 o 4 enseñanzas. Debemos someternos a Dios. Debemos someternos a la autoridad del Rey de nuestro reino. Y fijando nuestros ojos en Cristo como el ejemplo perfecto, descansar en que, aunque para nosotros sea difícil de ver, es por medio de esta sumisión que Dios cumple su voluntad en mi vida, en la vida de la iglesia y para con el mundo. Aquí y solo aquí, en ese sometimiento a la autoridad divina de nuestro reino, a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, es donde nosotros experimentamos verdadero gozo, el verdadero sentido de nuestra vida y la verdadera paz que Él tiene para nosotros.
nosotros. El texto que tenemos frente a nosotros hoy tiene un tono más personal, más íntimo, mas no por esta razón debería de ser abordado de manera diferente en que hemos abordado la sumisión en los textos anteriores. De hecho, el inicio del capítulo 3 al inicio del versículo 1, somos obligados a amarrarnos donde todo esto arranca. Las palabras del inicio del capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo. Y estas palabras, asimismo, como les digo, nos obliga a brincar al versículo 13 del capítulo 2 para nosotros poder entender de dónde viene ese asimismo y a qué es lo que estamos siendo llamados según el apóstol Pedro. Podríamos expresarlo de esta manera para que nosotros podamos entenderlo mejor. Ciudadanos del reino, sométanse, brincando desde el versículo 13 del capítulo 2, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, versículo 13, a sus amos o a sus autoridades laborales, versículo 18, y asimismo, ya en el capítulo 3, arrancando en el versículo 1 hasta el 6, a las esposas primero y después en el versículo 7, asimismo los esposos sométanse dentro de la estructura del matrimonio de la manera en que Dios ha dispuesto para cada uno de ustedes. Hoy, por razones de tiempo, estudiaremos esta primera sección donde es la mujer la que está llamada a someterse dentro del matrimonio, y la próxima semana, si Dios nos lo permite, estudiaremos en la segunda parte de esta serie la manera en que el esposo está llamado a someterse dentro del matrimonio. Entonces, conforme vamos entrando en el tema de hoy, me parece importante recordar que el texto está hablando de otra estructura que el Señor ha definido, en este caso, para la relación correcta dentro del matrimonio entre el esposo y la esposa. Veíamos hace 2 semanas, reforzado por Romanos capítulo 13, que todo gobierno o autoridad civil había sido establecida por Dios para que por medio de ella se cumplieran sus santos propósitos, aunque por las situaciones difíciles en las que nos podamos encontrar, sea muy difícil para nosotros entenderlo y verlo. De la misma manera, las autoridades laborales, ¿verdad?, decían que es de gran elogio cuando nosotros nos sometemos a nuestros jefes. En el contexto de Pedro, los esclavos a sus amos, y no solo a los buenos, sino también a los que nos acusan o nos tratan injustamente por estar haciendo nosotros el bien, entendiendo que esto fue lo que Cristo hizo, entendiendo que haciéndolo de esta manera nosotros nos encontramos con la gracia de Dios. Esto es, si usted vuelve a partir del versículo 18 en el capítulo 2, y que poco a poco, bajo este sometimiento, siguiendo el ejemplo de Cristo, se van alcanzando los propósitos divinos que Dios tiene para nosotros en esa relación en específico. Entonces, por lo tanto, ahora al llegar al estudio del sometimiento dentro de la estructura creada también por Dios para el matrimonio, deberíamos de creer y abrazar que el Señor nos llama a ser obedientes dentro de esta estructura también, para poder así, por medio de esta sumisión, alcanzar esa voluntad que el Señor tiene, que es siempre santa, buena y perfecta para el matrimonio, así como lo tiene con las autoridades civiles, con las autoridades laborales, y para poder nosotros darle gloria a Dios. Entonces, vamos entrando en materia. Usted tiene el texto ahí enfrente. Sobre el matrimonio, los textos que más claramente nos hablan de esta institución de Dios en la Biblia tienen todos un tema recurrente, y es que la esposa está llamada a someterse de una manera particular a el esposo, y el esposo está llamado a someterse de una manera diferente según el diseño divino de Dios. Permítame leerle estos 4 textos
que nos van a hablar un poco de la mujer y nos van a hablar también del hombre dentro del matrimonio. Y recordemos que hoy solo, por una cuestión de tiempo, vamos a enfocarnos en el tema de la mujer, pero es importante que los leamos completamente y entre ellos voy a incluir el texto de hoy para que ustedes vean las similitudes. Primero, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33 dice lo siguiente: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo, el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice Pablo en Efesios, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, cierra Pablo en el versículo 32. Hablo con respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes también ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. El texto de hoy se lo vuelvo a leer y se lo repito para que lo tenga fresco. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Empieza exactamente igual que el de Pablo en Efesios. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornan en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarles. Versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Mujeres, igual que Efesios, igual que Primera de Pedro, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Y el 19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y en Tito, específicamente, esta es una carta pastoral, pero viene el mensaje ahí implícito cuando él se está refiriendo a las ancianas o a las mujeres maduras en la fe. Dice que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, con el objetivo de reforzar lo que el texto de hoy nos presenta según Primera de Pedro y lo que Pedro viene reforzando desde las enseñanzas anteriores, quisiera señalar que sin duda alguna, dentro de la estructura sana y perfecta del matrimonio establecida por Dios, la mujer está llamada a someterse a su marido. Ahora, recordemos nuestro principio
fundamental que hemos venido construyendo en las otras enseñanzas. Y le invito que si usted no las ha escuchado, nosotros las tenemos grabadas y están en nuestro canal de YouTube para que usted se pueda poner al día. Dice, debemos someternos a Dios y fijando nuestros ojos en Cristo como el ejemplo perfecto, descansar en que, aunque para nosotros sea difícil verlo, recordemos, es por medio de nuestro sometimiento a las autoridades civiles, a las autoridades laborales y hoy en el matrimonio, es por medio de nuestro sometimiento que Dios cumple su voluntad en mi vida, en la vida de la iglesia y su voluntad en el mundo. Nuestra tarea el día de hoy, por nuestro deseo voluntario de someternos a la voluntad perfecta de Dios, va a ser entender sin apartar los ojos de Cristo y buscando en Él el ejemplo perfecto, cuál es la manera adecuada y santa o bíblica en que las mujeres son llamadas a someterse dentro del matrimonio. Y vea que estoy tratando de ser bastante claro aquí. Esta no es una enseñanza que es solo para mujeres, les estoy hablando a ustedes. Ustedes son la iglesia, hombres y mujeres. Es una enseñanza para que nosotros todos en la iglesia somos llamados igual a entender este tema de la manera sana y bíblica y que por medio de nuestro entendimiento nosotros podamos apoyar las parejas, en este caso por la enseñanza de hoy específicamente a las esposas, a que caminen en el centro de la voluntad de Dios para la gloria de Dios y para la bendición de sus matrimonios. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo debe ser el sometimiento bíblico de la esposa hacia su esposo? Lo primero que creo que es importante referirme es que la enseñanza que encontramos aquí en Primera de Pedro no es una enseñanza que haya sido dada por Dios para solo ser aplicada en el momento en que el apóstol Pedro la dio, en el momento en que el apóstol Pedro la escribió a estas iglesias específicamente y según las circunstancias en las que vivía la sociedad en los tiempos de Pedro. Claro está, obviamente, que las iglesias de Pedro, así como la iglesia de Colosa o la iglesia de Efesios, de Éfeso, a la que Pablo le escribía, tenían todo su contexto específico, pero el llamado a la esposa de someterse a su esposa es un llamado a su esposo, es un llamado establecido y confirmado a lo largo de toda la Biblia y no relacionado solo a esta situación específica y temporal. No es algo que inicia, para nada podríamos entenderlo así, por medio de Pedro y de Pablo. No es algo que solo es para el tiempo de Pedro y de Pablo. Lastimosamente, principalmente en los últimos años, se han levantado diversos movimientos que buscan socavar las fundaciones del matrimonio bíblico. Estos movimientos, por una falta del entendimiento de los textos bíblicos y de la verdadera intención de Dios, se han enfatizado o han buscado satanizar el sometimiento de la esposa al esposo, tratando de enseñarlo como una especie de herramienta de abuso de parte del esposo o que existía en las sociedades pasadas por parte de los hombres para seguir haciéndolo en el día de hoy. Pero esto obviamente no puede estar más lejos de la verdad bíblica. El texto bíblico no puede ser más enfático en la igualdad, en valor e importancia que tienen tanto el hombre y la mujer ante los ojos de Dios. Y la igualdad, el respeto que debe existir entre ellos mismos también. Pero además de esto, el texto bíblico está plagado de ejemplos donde, sin perder la igualdad en el valor y la importancia o desacreditar la igualdad en valor o la importancia o el respeto que debe existir entre ellos dos, ¿verdad? Para que sea una relación bíblica sana y balanceada. De la misma manera, las personas son llamadas a someterse a esta estructura que Dios ha dejado sin romper lo anterior para el beneficio de estas relaciones. Entonces lo vuelvo a decir de otra manera, sin que la mujer deje de ser más importante que el hombre, sin que el esposo
sea más importante que la mujer. Las dos cosas se pueden conservar, seguir el diseño y la estructura que Dios ha dejado para estas organizaciones, especialmente el matrimonio en el contexto de hoy, y seguir siendo sano y bíblico según lo que Dios ha mandado. Entonces veamos varios ejemplos. Creo que nadie sugeriría que hay algo de malo en que los hijos deben someterse a las autoridades de sus padres. Autoridad de sus padres, no de otros padres, de sus padres, ¿verdad? Entendiendo y aceptando que todos somos criaturas hechos a imagen y a semejanza de Dios y por ende todos tenemos el mismo valor y la misma importancia ante los ojos de Dios, tanto padres como hijos. Creo que cualquiera de nosotros, y especialmente los que ya somos padres, podríamos dar testimonio de lo sano que es que exista esa estructura en el matrimonio donde los hijos se someten a sus padres, ¿verdad? Donde los hijos se someten a sus padres, y creo que de ninguna manera nadie podría desafiarla o sugerir más bien que los padres sean los que se deban someter a sus hijos. Todos lo hemos recibido así, esa es la estructura que Dios ha dado para la familia y sabemos que respetarla trae cosas buenas para la familia. De la misma manera, siendo todos iguales ante los ojos de Dios, creo que ninguno de nosotros se ha molestado o ha tenido demasiado conflicto cuando hemos estudiado las relaciones entre nosotros y las autoridades civiles o la relación entre nosotros y la autoridad laboral según el diseño de Dios. Creo que ninguno de nosotros va a votar por el presidente de la República esperando que cuando el presidente se siente en la silla presidencial, él haga lo que yo le digo. O creo que ninguno de nosotros se levanta en la mañana y va directo al trabajo esperando ver al jefe para decirle cómo él tiene que hacer las cosas. Esa es la estructura que Dios ha dado. Nosotros entendemos que el sometimiento, ese es el que se tiene que dar, y entendemos ahora por lo que hemos estudiado bíblicamente que es por medio del respeto de esa estructura y la manera en que nosotros nos sometemos a esas autoridades que Dios derrama bendición y cumple sus santos y buenos propósitos en la vida de nosotros, en la vida de la iglesia y los propósitos que Él tiene para cumplir en el mundo. Pero todavía podríamos ir más allá con otro ejemplo, en este caso divino y perfecto, del cual todos nosotros podemos aprender para aplicarlo también a esta enseñanza. La Trinidad. La manera en que los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se relacionan entre sí y la creación. Esto se conoce como la economía de la Trinidad. Sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu son iguales en su naturaleza y en sus atributos, son iguales en importancia, son las tres personas las que componen el ser de Dios, el Dios trino, ¿verdad? No hay ninguno de ellos que sea más importante, los tres son completamente Dios, son completamente iguales, más ellas no hacen lo mismo en la manera en que se relacionan con la creación. El Padre no vino a morir en la cruz, ¿correcto? El Hijo no envió al Padre a vivir a nuestro corazón, ¿correcto? El Espíritu Santo no ordena al Padre lo que debería de hacer. Cada uno se relaciona de una manera distinta con la creación. Existe un sometimiento voluntario de parte de los miembros de la Trinidad perfecto, en que nosotros por la Biblia sabemos y está revelado que el Hijo responde de una manera sumisa y obediente al Padre, y el Espíritu responde al Hijo, que el Hijo lo único que hace es responder al Padre. Entonces hay un orden, un sometimiento dentro de la Trinidad. La estructura divina es así y sabemos que no afecta ni la importancia ni el valor de los diferentes miembros. Basta con que vayamos al principio de esta carta para encontrar un ejemplo que creo que nos puede servir mucho. Si usted brinca al capítulo 1, versículo 1, encontrará esto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, y dice: según el previo conocimiento del Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Vemos como las tres personas de la Trinidad
actúan de una manera diferente con la creación, en este caso con la iglesia. Iguales en importancia y valor, pero diferentes en sus oficios, actuando diferente en la estructura divina y sometiéndose los diferentes miembros de manera diferente también. Así funciona la economía de la Trinidad y esto tiene resultados maravillosos. Pues en el matrimonio, Dios también podríamos decir que estableció una economía del matrimonio y nosotros de la misma manera que vemos en la Trinidad debemos de tener fe de que esto va a tener resultados maravillosos ante los ojos de Dios también. Ahora, como les decía anteriormente, esto no es reciente. La economía del matrimonio ha sido revelada por Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por todo lado en la Biblia, Dios ilustra por la manera en que Él se relaciona de una forma con el hombre y con la mujer, esta estructura del matrimonio. Si usted va a Génesis 3, capítulo 18, encontrará que específicamente Dios, cuando está hablando con la mujer, le deja claro y establecido de que el hombre dentro de la relación matrimonial tiene una autoridad sobre él. Y como le digo, por todo lado en la Biblia podemos ver esto claramente establecido con Dios por la manera en que Él se relaciona con el esposo y lo que le rinde al esposo y cómo Él espera de la mujer un sometimiento al esposo también. Entonces, basado en esto y en los ejemplos que acabamos de decir, podemos claramente sostener, como dice la Biblia en los textos que hemos estudiado, que la esposa debe someterse a su esposo y que el esposo para la próxima semana debe someterse a Cristo. Pero bueno, sigamos avanzando y dejemos que el resto del texto nos vaya respondiendo esta pregunta inicial: ¿cómo debe ser el sometimiento bíblico de la esposa hacia su esposo? Versículo 1 dice: asimismo ustedes, mujeres, ya entendiendo las enseñanzas anteriores mencionadas con la economía del matrimonio en la cabeza, estén sujetas a sus maridos. Ahora, antes de definir cómo este sometimiento se debe ver dentro del matrimonio, me gustaría mencionar cómo este sometimiento no se debe ver dentro del matrimonio y por medio de esto también desmentir muchas de las falsedades que se han establecido por el mal entendimiento de la estructura que ha dado Dios para el matrimonio bíblico. El que la esposa esté sometida a su esposo no significa que la esposa debe de estar de acuerdo con todo lo que el esposo dice. No significa que la esposa tiene que ponerse una venda en la boca, que tiene que bajar la cabeza desde que se casa y sale de la iglesia y obligarse a acostumbrarse a lo que sea que le toque por esposo sin la esperanza jamás de que este esposo pueda cambiar. Cuando Dios crea al hombre en la creación, en una creación que Él mismo Dios mismo va caracterizando como perfecta ante sus ojos, ve que el hombre está solo y Dios mismo declara con la intención de destacar la importancia de la esposa que el hombre esté solo no es bueno. Y entonces dice el texto bíblico que Él decide crear una ayuda idónea para el hombre. En el lenguaje original, la mejor manera de entender este término, esta palabra de ayuda idónea, o bueno, de ayuda, es alguien que viene a compensar lo que hace falta para poder alcanzar algo. Alguien que viene a compensar la fuerza que hace falta. En otras palabras, algo necesario para que se pueda llevar la tarea que se requiere o se demanda. Entonces, si tomamos el término de ayuda idónea y lo juntamos con la manera en que Dios crea al hombre, que si usted lee los textos en Génesis 1 y 2, principalmente el capítulo 2, es por medio de tomar la costilla del hombre, nosotros deberíamos de entender que esta mujer
La esposa es el complemento perfecto, parte necesaria del esposo, por la cual Dios, dentro de la estructura del matrimonio, ha decidido que sus hermosos propósitos se lleven a cabo. En ningún lado podríamos nosotros sacar o decir, o deberíamos nosotros entender, que el sometimiento de la esposa al esposo es la anulación de la esposa, y sino más bien que por medio de ese orden divino Dios estableció que se cumpla el deseo que Él tiene para el matrimonio. La importancia de la esposa es destacada por Dios para hacer ese complemento que por medio de su diseño perfecto de sometimiento haga que el esposo pueda cumplir los deseos de Dios, no solo para él, sino para el matrimonio. Sin la esposa y sin esta estructura, Dios diría, no es bueno. A diferencia de todos estos movimientos, ¿verdad?, que les mencionaba hace un rato, que han tratado de satanizar esta estructura y esta relación como mala, la verdad es que la Biblia lo único que presenta es una estructura que destaca y resalta la función de la esposa dentro del matrimonio, y que por medio del respeto del diseño de que considera a la esposa igual de valiosa que el hombre, hija suya, creación suya, logre cumplir su propósito, y que ella también disfrute del gozo de acudir al llamado que Él tiene para el matrimonio. Ahora, no voy a decir que todo lo que se dice sobre la religión y el matrimonio es bueno y que así se debe de hacer. Lastimosamente, muchas iglesias, muchos esposos cristianos han cometido el error de enseñar este sometimiento de una manera adecuada, de una manera sana y de una manera bíblica. Y verdaderamente, en muchas ocasiones, no hemos podido silenciar a los que hablan en contra de la iglesia, porque la iglesia, por haber hecho una tarea pobre del entendimiento de cómo la mujer debe someterse al hombre, ha dado poder o autoridad para los hombres o para los esposos dentro del matrimonio para abusar de sus esposas. Entonces, le pido que verdaderamente su estudio no quede aquí, sino que siga siendo alimentado por las referencias que yo le he dado, para que siga creciendo, y que de esta manera no solo las mujeres, el esposo pueda guiar a su esposa a cumplir la voluntad de Dios para la vida de ella, y la iglesia pueda acompañar a la pareja y ayudarla a cumplir la voluntad de ella. Entonces, seguimos respondiendo a la pregunta poco a poco. ¿Cómo debe ser el sometimiento bíblico de la esposa? Lo que parezca obvio, parece que es importante señalar que en todos los textos hay una intención del autor por dejar claro que el sometimiento de la esposa es hacia su esposo. Versículo 3, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. La mujer no está llamada a someterse a los hombres. Hombres y mujeres están llamados a someterse mutuamente dentro de la estructura de la iglesia, a las autoridades de la iglesia, pero eso es otra enseñanza. El texto no está diciendo que las mujeres están llamadas a someterse a los hombres, y tampoco el texto está diciendo que las mujeres están llamadas a someterse a otros esposos. Ellas solamente están llamadas a someterse a sus esposos. Y esto es importante. Es Dios, a través de la esposa, el que hará cosas maravillosas, no solo en la vida de ella, sino en la vida de su esposo. Y dentro de esta estructura matrimonial, bajo esta única estructura matrimonial, donde esta esposa se somete a este esposo, no a los otros. Correcto. Pero no es que la esposa tiene que andar sometiéndose ante todos los hombres que tiene alrededor, y mucho menos ante otros esposos de otros matrimonios. Así no funciona sanamente la economía que hemos estado explicando. Es la esposa sometiéndose a su esposo. Otra particularidad que presenta este texto con mucha más claridad que los otros textos es que el sometimiento de la esposa
al esposo no depende de que el esposo sea creyente o no sea creyente. Una mala enseñanza bíblica sería que la esposa solamente está llamada a someterse a su esposo cuando su esposo se somete a Cristo y cuando su esposo la trata como Cristo trata a la iglesia. Específicamente en el texto de hoy podemos ver que Pedro dice: ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes en la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar su conducta casta y respetuosa. Entonces, cuando el texto dice que ellos son desobedientes, debemos entender por el contexto de la carta de Pedro que Pedro se está refiriendo a los desobedientes como aquellos que han negado que Cristo es la piedra viva y piedra angular de la iglesia. En otras palabras, ellos no son cristianos. Para esto usted brinca al capítulo 2 y ve las descripciones que Pedro da después del versículo 5 en adelante sobre cómo estos que son desobedientes, sobre cómo estos que son que están destinados para la destrucción son aquellos que han negado a Cristo. Inmediatamente en el capítulo 3 se refiere a los esposos como aquellos que desobedecen la palabra, y por ende entendemos y deducimos que se está refiriendo a no creyentes. Ahora, esto pone a la esposa en una situación similar a lo que hemos venido estudiando en las exposiciones pasadas. Ahora, la esposa no solo es extranjera y peregrina aquí en la tierra, en el mundo, como ciudadana del reino de los cielos, sino que ahora es una extranjera, es una expatriada, la otra palabra que encontramos en la Biblia, dentro de su matrimonio. Es una ciudadana del reino de los cielos, casada con un ciudadano de este mundo, llamada a vivir bajo la autoridad de su reino, es decir, bajo la autoridad de Cristo, la autoridad del Rey de Reyes, y a obedecer sus mandamientos, pero a la par de un ciudadano de este mundo. Ahora, de aquí la validez con la que nosotros podemos descansar en que este llamado es de acuerdo y divino ante los ojos de Dios, porque podemos relacionarlo con lo anterior. La esposa voluntariamente se somete a su rey, el rey del reino de los cielos, y es por esta razón que ella, segura de que la voluntad de su rey es siempre buena y perfecta, de la misma manera en que se sometió a las autoridades terrenales y a las autoridades laborales, aunque sean de este mundo, con sus ojos puestos en Cristo y siguiendo siempre su ejemplo, da los pasos necesarios con gozo en el corazón de someterse a su esposo como Dios lo ha establecido. ¿Que esto es fácil? No, para nada. No es fácil con las autoridades que no siguen a Dios y nos llevan a esos momentos difíciles. No es fácil con los jefes que son injustos y nos maltratan por estar haciendo lo bueno. Y no es fácil tampoco en este caso en particular. Pero ella tiene que descansar en que su sacrificio espiritual en obediencia es agradable al Señor. Recuérdese capítulo 2, versículo 5. Que en ese sacrificio ella encuentra la gracia de Dios. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Y por medio de eso, ahora sigue los pasos de aquel que es el pastor suyo, su guardián, versículo 25, buscando ahora tener una conducta irreprochable, como la ha llamado a caminar la autoridad de su reino, para que por medio de esto ella pueda dar gloria a Dios, a su Señor y a su Salvador. Y vean que a esto que las esposas han sido llamadas, sométanse por causa del Señor, es recurrente en los diferentes textos. El versículo 13, sométanse por causa del Señor, ¿verdad? Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Versículo 22 de Efesios capítulo 5, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Mujeres estén, dice
Colosenses 3:18, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ancianas estén sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces es elogiado y es bueno ante los ojos de Dios cuando una mujer se somete a su esposo. Esta mujer está exaltando no el nombre de su esposo. Por medio de esto, por causa del Señor, como conviene en el Señor, para el Señor y para honrar la palabra del Señor, ella está exaltando el nombre de Dios y le está dando gloria. Y una vez más, ¿con qué propósito hacemos todo esto? Con el mismo propósito que somos llamados a someternos al Señor en todo. Mantener una conducta irreprochable para que, si es la voluntad de Dios, aquellos que todavía no lo conocen, el día que lo conozcan, el día de su salvación, versículo 12, puedan ver nuestras buenas obras y glorificar al Señor también. Y es exactamente lo que encontramos en el texto de hoy, con palabras diferentes. Mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, puedan ser ganados. Puedan ser ganados. El mismo propósito que venimos viendo. Mantenga una conducta irreprochable para aquellos que hablan mal de ustedes. El día de su salvación puedan darle gloria a Dios por verlos a ustedes. El sometimiento con los jefes de la misma manera, que ellos puedan ser silenciados, puedan ver sus obras y por medio de eso encontrar a Dios. Ok, esto hace que este sometimiento tenga una componente hermosa que podríamos incluir dentro de este principio que hemos estado construyendo en las diferentes enseñanzas. El sometimiento debe ser voluntario ante Dios, y este sometimiento con los ojos puestos en Cristo debe ser un sometimiento lleno de esperanza. Debe ser un sometimiento lleno de esperanza. No solo nos podemos someter a Dios por quien Él es, no solo nos sometemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, no solo nos sometemos a Dios con nuestra mirada puesta en Cristo, que es el ejemplo perfecto, sino que también nos sometemos a Dios con la esperanza de que Él hace cosas maravillosas en los hombres por medio de esto. La esposa se somete a su marido, probablemente la persona que más ama en el mundo, en la tierra, con la intención hermosa de que por medio de su sometimiento él pueda llegar a experimentar la salvación. Por medio de su sometimiento, dice el texto de hoy, puedan ser ganados, si es la voluntad de Dios, y tener una relación de paz y de vida eterna con nuestro Señor. Dígame si esto no es algo hermoso. Dígame si esto no fue lo que hizo Cristo. Dígame si esto no es el amor verdadero. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿De qué manera las esposas son llamadas a someterse? No puedo ser exhaustivo. Quiero dar puntos que ojalá lo lleven a usted a entender lo general y lo fundamental para que este sometimiento sea sano en la práctica. Dice que las personas deben someterse sin decir, dice que las esposas deben someterse sin decir palabra alguna. Usted lo puede leer en el texto de hoy. Y lógicamente esto no significa, según lo que hemos estudiado anteriormente, ¿verdad?, que la esposa no puede hablarle del todo a su esposo ni expresar de a quién está siguiendo en su vida. Claramente nosotros sabemos que la única manera en que este esposo pueda ser ganado para Cristo es por medio de escuchar el evangelio de Jesús, y que esto tenga el efecto gracias al poder que Dios ha puesto en el evangelio para la salvación de las almas. Entonces, en ningún momento podríamos entender que cuando el texto de hoy dice que las mujeres deben de someterse sin palabra alguna, significa que las mujeres deben de estar completamente calladas. Y claro está, tampoco podríamos decir, ¿verdad?, que lo que el esposo espera es que una mujer no le hable y que por medio de esto está verdaderamente sometiéndose.
Creo más bien que en el contexto de la carta a lo que se está refiriendo Pedro es que las mujeres en silencio reflejen la misma actitud que tuvo Cristo. Si usted brinca conmigo al capítulo 2, a partir del versículo 21, donde Pedro nos da ese ejemplo perfecto para seguir, encontrará estas frases. Dice, para este propósito han sido llamados las esposas también. Dice, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. Esto está inmediatamente antes de este capítulo 3. Entonces yo creo que cuando Pedro está diciendo esto, está diciendo, mujeres, cuando sean blasfemadas por su buen comportamiento, por su buena conducta, o encuentren o estén con encontronazos dentro de su matrimonio, no pequen, actúen como Cristo y encomiéndense a aquel que está haciendo la buena obra, encomiéndense a aquel que juzga con justicia, encomiéndese a aquel que usted confía con esperanza de que puede hacer una obra maravillosa en su esposo también. Otra cosa importante, el sometimiento de la esposa está caracterizado por una conducta casta y pura y respetuosa, dice el texto de hoy. Una vez más, la palabra respetuosa es traducida como temor, como vimos en las enseñanzas pasadas, y esto establece que es un sometimiento que depende de Dios. Es en el Señor donde ella va a poder encontrar la definición de cuál es la manera correcta para someterse. Es en la totalidad del consejo bíblico donde ella va a encontrar los límites que le van a establecer cómo someterse correctamente y bíblicamente y sanamente dentro del matrimonio para honrar al Señor y que sea verdaderamente respetuoso. Estos esposos probablemente están contrariados por muchas de las actitudes de sus esposas por su sometimiento a Cristo, pero dice el texto que ellos observarán la manera en que ellas se someten a ellos, la pureza divina de Dios en sus comportamientos y que de alguna manera esto va a impactar sus vidas y puede que por medio de esto Dios haga un milagro en ellos también. No es que siempre el resultado de esto en los esposos sea una reacción buena de parte de ellos, mas el nombre de Cristo siempre estaría siendo puesto en alto. Esposas, usted no se somete a su esposa esperando resultados inmediatos que usted pueda ver, sino con confianza en lo que el Señor está haciendo por medio de su sometimiento. Recordemos, también lo vimos las semanas anteriores, que antes que someterse a sus esposos, esto es importante también de cómo se tiene que ver ese sometimiento, usted está sometida a Cristo. Y es ahí donde usted va a encontrar esos límites sanos. Recuerden que sometidos a Cristo, Pedro y Pablo actuaron capítulo 4 y capítulo 5 de una manera que no podían evitar seguir honrando y hablando la palabra de Dios. De la misma manera, Daniel se sometió primero a Dios antes de al rey, así que en la Biblia usted va a encontrar la manera igual adecuada de someterse. Quiero ser claro aquí, la mujer no está llamada a aguantar palo, la mujer no está llamada a ser abusada por su esposo, la mujer no está llamada a ser esclava de su marido. Es en el consejo de Dios donde usted va a poder encontrar para las situaciones particulares la manera en que usted debe someterse dentro de los estándares sanos, bíblicos y adecuados. Y gracias al Señor que tenemos la iglesia con nosotros, caminando junto a ustedes para poderlos ayudar en esas pruebas también. Otra característica del sometimiento de la esposa es que viene originado de un espíritu sereno y tierno. Dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pedro utiliza a partir del versículo 3 varios adornos externos característicos de las mujeres para ilustrar que la conducta de la mujer dentro del matrimonio no puede estar constituida por cosas superficiales.
no pueden ser actitudes que puedan ser corruptibles o que estén construidas sobre situaciones temporales o superficiales. Dice más bien que tiene que ser algo que esté bien construido, y para usar las palabras del capítulo 2, sobre la piedra angular. Tiene que estar bien construida esta actitud sobre Cristo, alimentada por la palabra incorruptible que nunca pasará, y fortalecida por el Espíritu de Dios. Que sea el carácter de la esposa y la conducta de la esposa una que refleje a Cristo. Y después anima a las mujeres y les dice: vean a las mujeres consideradas santas en el Señor. Dice: así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, con una actitud como la de Cristo, que las llevaba a ser sujetas a sus maridos. Y entre todas las mujeres, para mí es bastante interesante que ella escoge, que el autor escoge, Pedro escoge de ejemplo a Sara. Cuando usted piensa en Sara, en los momentos registrados en la Biblia, no sé por qué, ¿verdad? Dentro de la relación matrimonial con Abraham, los ejemplos que le brincan a uno a la mente no son como los ejemplos más sanos a seguir de lo que podría ser el sometimiento dentro de la iglesia. Por ejemplo, Abraham pone a mentir a su esposa varias veces. Le dice a su esposa que le diga a las personas en diferentes situaciones de que ella es su hermana, para así librarse de ciertos problemas. Pero no creo, hay otros ejemplos, pero no creo que esto fuera lo que Pedro tenía en mente en este versículo. Veamos que lo que Pedro dice es: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y esto es clave. Dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas. Y gracias a Dios por las Biblias que tienen comentarios y las Biblias de referencias. Porque la única vez en que Sara se refiere a Abraham de esta manera, como viene aquí, mi Señor, es en Génesis 18:12. Y vea la particularidad de esta situación. Dios estaba visitando a Abraham, iba camino a destruir a Sodoma y a Gomorra, y le anuncia a Abraham que, dice en palabras de Dios: ciertamente volveré a ti por este tiempo en el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y dice que Sara estaba escuchando de lejos y que la reacción de ella fue reírse, y luego dijo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo, mi Señor? Las mismas palabras utilizadas en la cita que Pedro está diciendo cuando Sara llama a Abraham Señor. Y de aquí un ejemplo de sometimiento que Dios quiere, que Pedro quiere que nosotros observemos y que aprendamos. Y dice que Dios, después de que Sara dice esto, responde a Abraham, sabiendo que Sara lo estaba escuchando: ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y creo que la relación aquí entre el texto de hoy y el texto de Génesis, de donde Pedro está tomando este ejemplo, es que si Sara se hubiera confiado en lo que ella podía ver que su esposo era capaz de hacer, ella nunca hubiera esperado en Dios como lo hacen las santas mujeres mencionadas en el texto de hoy, ya que ya los dos estaban entrados en años. Ella nunca hubiera podido tener hijos, y que en su vejez, en la vejez de su Señor, ya esto no era posible, ya no era una posibilidad. Si Sara hubiera puesto sus ojos en este que él llama su Señor, según lo que ella puede ver y lo que ella puede entender, definitivamente ella hubiera descartado esta opción y no hubiera descansado en lo que el Señor puede hacer en esta relación.
Y vean lo que hace Dios. Dios vuelve la mirada de Sara hacia él y básicamente le dice: ahora te toca caminar de la manera en que tu esposo te llame a caminar, descansando en mi promesa. Perdón. La manera, les dice: ahora te toca caminar de la manera en que tu esposo te va a llamar a caminar, descansando en mi promesa, en mis capacidades, descansando en que yo soy el Señor, de que yo soy Dios. Sométete a tu esposo con tu mirada puesta en mí y con la esperanza puesta en lo que yo puedo hacer y no en lo que ven tus ojos. Y creo que esto aplica directamente sobre lo que estamos estudiando el día de hoy, para aplicarlo en la sumisión de la esposa dentro del matrimonio. La esposa está llamada a someterse a esa persona a la que se unió en matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. Pero es que ¿cómo? Si yo puedo ver en mi esposo que él está medio loco, ¿verdad? Y que está como perdido, está tan perdido que no creo que él en ningún momento pueda tener una relación con Dios. Que en ningún momento él pueda alcanzar la salvación. ¿Cómo mi sometimiento va a servir de algo? ¿Cómo yo me voy a someter a él? No creo que nunca vaya a entender nada de lo que yo hago ni por qué lo estoy haciendo. Más bien muchas veces hasta me da miedo estar a la par de él. Y el Señor creo que nos está diciendo hoy: hay algo demasiado difícil para el Señor. Esposa, hay algo demasiado difícil para el Señor. El Señor dice: descansen en hacer mi voluntad y tengan esperanza en mí. Tengamos esperanza en Dios. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de ustedes, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Usted desea que su esposo tenga una relación cada día más comprometida con Cristo, si es que es cristiano. Usted desea que su esposo, que no es creyente, conozca al Señor y puedan compartir una fe dentro del matrimonio. Sométase a la estructura que Dios le ha dado para seguir dentro de ese matrimonio y confíe en las palabras del Señor, que no hay nada demasiado difícil para Él. Oremos. Señor, gracias por la palabra de hoy. Padre, espero haberla entregado con amor. Sé que pueden haber dudas en los corazones de las personas, Señor, así que te pido que por medio de tu Espíritu y tu palabra tú puedas traer paz y que ellos puedan descansar en la verdad que se ha presentado hoy, Señor. Ayúdanos como iglesia a estar orando por las esposas, particularmente hoy, Señor, para que ellas puedan encontrar el gozo que tú tienes para ellas por medio del sometimiento y que puedan dar testimonio y glorificarte, Señor, ojalá junto con sus esposos, por los resultados que tiene esa conducta irreprochable dentro de su matrimonio y en la vida de los demás. Te damos gracias, Jesús, por el rato de hoy. En tu nombre oramos. Amén.